Bienvenidos a Derecho Empresarial. El día de hoy vamos a iniciar una nueva sesión, un nuevo capítulo en nuestro tema de reorganización de sociedades y hoy vamos a ver fusión y sus clases. Cuando nosotros escuchamos sobre la palabra fusión, seguramente nos traerá a la memoria unión, ¿no? Nos traerá a la memoria probablemente la palabra entrelazar, ¿no? Reunir, juntar, estrechar. Efectivamente, en materia legal, sobre todo societaria, la fusión es cuando las sociedades se reúnen al extremo que o puede ser una incorporada a otra o en su defecto una puede ser absorbida por la otra. Eso en la Ley General de Sociedades se distingue como fusión y sus clases. Esto es, y para una mejor idea, o mejor dicho, para una idea más práctica, vamos a utilizar un poco la ayuda de la gastronomía. Hemos escuchado, por ejemplo, que el Perú últimamente está teniendo éxito en cuanto a la fusión, ¿verdad?, de nuestra variedad de comidas en el extranjero. Por ejemplo, podemos tener un plato como la papa a la huancaína, pero le colocan algún otro ingrediente diferente. No deja de ser papa a la huancaína, simplemente que le han dado otro matiz, ¿verdad? Ahora, en ese caso, estaríamos hablando de una fusión por incorporación, porque no deja de ser papa a la huancaína, solamente que se le ha añadido un elemento más que lo refuerza y que lo hace más fuerte. Lo hace algo nuevo, porque ya no es una papa a la huancaína normal, sino es una fusión de papa a la huancaína, porque probablemente tiene un elemento de costa, ¿no? Porque la papa a la huancaína es de sierra. Otra cosa es que, por ejemplo, y también mal interpretado, vamos a asistirnos, por eso decía, de la gastronomía, que cuando pretendemos decir, esa es una comida fusión, en realidad colocan elementos, varios elementos, que hacen que en todo caso sea uno el que predomine sobre el resto. Es decir, ese uno apabulla el resto en la comida, ¿no? Por ejemplo, también hablando de temas gastronómicos, vemos el ceviche, ¿no? Sigue siendo ceviche, pero por ejemplo, para efectos de los veganos, no lo hacen con pescado, sino lo hacen, por ejemplo, con champiñones o con tofu, ¿no? Entonces, ese es el claro ejemplo de que la comida en sí es ceviche, pero con otros elementos. Y estos otros elementos han sido absorbidos por lo genérico. ¿Por qué? Porque es una comida especial para veganos. Sigue siendo ceviche, pero con otros elementos que lo hacen, en todo caso, algo nuevo, pero absorbiendo, no ha cambiado el plato sigue siendo el mismo, solo que hay otros elementos. Ese sería entonces un ejemplo para absorción. Yo creo que esa es una manera más práctica para que me puedan ustedes entender la parte técnica y legal de fusión por incorporación y fusión por absorción. Ayudándonos de nuestra propia lámina, vemos, ¿no?, el concepto. Dos o más sociedades se reúnen para formar una sola sociedad. Efectivamente, volviendo al auxilio de la parte gastronómica. Dos o más elementos se reúnen para hacer un plato. Pero en este caso, el famoso plato fusión puede ser por incorporación, como en el ejemplo de la papa a la huancaína con otro estilo, que sigue siendo los elementos que son la papa, la salsa y de repente la lechuguita, pero por ahí le ponen otro elemento adicional, que ya al incorporar hace un plato nuevo, una papa a la huancaína fusión, ¿no? Y si estaríamos hablando de la incorporación de ese nuevo elemento, estaríamos en el caso de la fusión por incorporación, porque las sociedades no se disuelven en sí, ¿no?, sino que se juntan y hacen algo nuevo. Cada uno tiene su personalidad, pero al juntarse forman algo nuevo respecto del otro. Dice, es absorción o por absorción cuando una sociedad preexistente absorbe a otras, desapareciendo las absorbidas. Recuerden el ejemplo del ceviche. Cuando uno piensa en ceviche, ¿en qué piensa? En pescado. Pero como ese ceviche va a ser para veganos,
Vamos a seguir teniendo los mismos elementos del ceviche, es decir, el limón, la cebolla y la sal. Pero no va a ser ceviche, es decir, no va a ser el pescado para el ceviche, sino va a ser tofu o va a ser champiñones. Desapareció el ceviche que teníamos como creencia eterna. Y vamos a decir, es un ceviche pero para veganos. Es decir, la sociedad preexistente absorbió los elementos, desaparecieron los elementos y se quedó como ceviche. Pero ceviche para veganos. No es el ceviche típico para personas que no somos veganos, ¿no? Esto para que más o menos ustedes lo puedan entender. Repito, esto es un poco más técnico, un poco más, digamos, complicado, pero he preferido asistirme de la gastronomía para que ustedes puedan tener una mejor visión. Ahora vamos a explicar uno por uno, con la ayuda también de nuestras láminas. Dice, la fusión, ya sea por incorporación o por absorción. Vamos a plantearnos el financiamiento que se hace para cada una de ellas. Entonces decimos, respecto de la fusión por incorporación, el financiamiento, ¿no? O respecto del financiamiento, dice, es la unión de los patrimonios integrantes de dos o más sociedades que forman parte de esta haciendo uno solo. Es decir, voy a tener la sociedad A y la sociedad B, voy a juntarlas, voy a juntar los patrimonios y voy a hacer una sola sociedad juntando los patrimonios. La pregunta que salta acá es, yo he tenido primero que disolver, liquidar la sociedad en ambos sentidos, o simplemente las he juntado teniendo en cuenta el patrimonio. No las he disuelto, no las he liquidado. Lo que he hecho es he sumado este capital más este capital y he formado una sola. Vamos a hablar ahora sobre la fusión por absorción. ¿Qué implica la fusión por absorción? Implica que ya tenemos una sociedad, pero esa sociedad va a comerse, a tragarse, a incorporar íntegramente a las otras sociedades que la van a formar parte. En el primer caso voy a juntar y voy a hacer una nueva. En este caso voy a tener una que se va a comer a las otras. Voy a poner un ejemplo en cuanto a fusión por incorporación y luego otro en cuanto a fusión por absorción. Imaginemos que tenemos una pareja de amigos que hicieron 4 sociedades, ¿no? Una que se encargaba de ver el cuero, de importar el cuero para hacer los zapatos. La otra que se encargaba de traer el material para hacer los pasadores. La otra que se encargaba de brindar o de reclutar personas para realizar este servicio. Y otra que se encargaba de ser la que promovía este tipo de ventas de zapatos, ¿no? Del producto terminado. Entonces tenemos una que trae el material, otra que trae, digamos, los elementos de material final, otra que se encargue de la distribución, ¿no? Y la otra que se encargue de reclutar a las personas que van a elaborar. Pero cada una de ellas, a su vez, tiene los mismos integrantes. ¿Por qué no formar una sola gran empresa que tenga todos estos objetos sociales en uno solo? Fusionémosla. Entonces, si antes esto se llamaba, por ejemplo, Grupo Calzanova, ¿no? Porque el Grupo Calzanova estaba compuesto a su vez por 4 empresas diferentes, con diferentes nombres, es de repente una sociedad anónima, la otra una sociedad de responsabilidad limitada, en fin, pero los 4 relacionados con los mismos titulares. Ahora decidimos juntar las 4, que antes era Grupo Calzanova, no que eran una sociedad única, sino que se denominaba Grupo Calzanova, y ahora sí vamos a formar la sociedad Grupo Calzanova. Y vamos a juntar estas 4 sociedades para hacer una sola. Entonces, ¿se cumple con lo que dice ahí? Que es por la unión de los patrimonios integrantes de 2 o más sociedades con el objeto de formar uno solo. Sí. Porque he juntado la sociedad que me daba el material, la sociedad que me proveía los detalles, la sociedad que se encargaba de reclutar a las personas que iban a elaborar el producto y la sociedad que iba a difundir el producto para su venta. Las 4 le he hecho en una. Esa es una fusión por incorporación. ¿Qué hacemos con la fusión por absorción? En el caso de la fusión por absorción, igual,
tenemos ya no una pareja que sea dueño de 4, sino tenemos varios amigos que son dueños, ¿no? En este caso, de una empresa que se encarga de vender todo tipo de prendas. Pero es tal su, digamos, su dinamismo que, como dicen también en el mercado, son capaces de vender, pero hasta lo que estás pensando, ¿no? Entonces, hay otros que se encargan de vender polos, ¿no? Producir y vender polos. Hay otros que se encargan de producir y vender medias. Hay otros que se encargan de producir y vender, podríamos decirle, shorts, ¿no? Para deporte. Entonces, si se fijan, tenemos polos, medias y shorts, prácticamente para efectos de una persona que pueda hacer deporte. Y tenemos una empresa, que es una empresa grande, que se encarga más bien de la difusión y venta. Pero esta es a todo terreno. Mientras que esta está muy bien, estas otras no. Pero como todos son amigos, ¿qué hacen? Dicen, sobre todo la que tiene más éxito, les dice, ¿qué les parece si ustedes se vienen a formar parte de mi empresa? Es decir, ustedes me van a vender sus activos y sus pasivos y yo voy a absorberlas. Ustedes desaparecen del mercado con un nombre propio y yo me mantengo, pero con la actividad que ustedes hagan. Y en todo caso la dividiríamos por gerencias. La gerencia que se encarga de producir polos, la gerencia que se encarga de producir medias y la gerencia que se encarga de producir shorts. Pero todos venimos a ser parte de la gerencia que se encarga de difundir, de vender, de promocionar, ¿no? Ese es el caso de una fusión por absorción, porque esta grande se come a las pequeñas. Y al hacer eso, los patrimonios de cada una de ellas forman parte integrante de la grande, de la que se queda. A diferencia de la anterior, estas se juntaron para hacer una nueva. No, en este caso, esta se comió a las chiquititas. Y esta se mantuvo siempre igual. Más bien esta, la grande, absorbe todos los capitales pasivos y activos a su vez, y al personal también lo hace formar parte de esta empresa. ¿Forma una nueva? No, ya había una existente, pero una que tenía, digamos, más presencia, más fortaleza en el colectivo que las otras. Entonces, hemos puesto ya ejemplos claros de lo que es fusión por incorporación y fusión por absorción. Ahora vamos a ver, de alguna forma, lo que hemos estado explicando así de manera muy, digamos, técnica, ¿no? Tenemos en nuestra lámina que dice situación al inicio, situación al final. Ahí, como ven, tenemos socios de la empresa 1 y socios de la empresa 2. Empresa 1 absorbida, empresa 2 absorbente. Patrimonio de la empresa 1 y patrimonio de la empresa que va a ser la que va a absorber. ¿Cómo terminan al final? Los socios de la empresa 2 asumen todo. A los otros socios van a ver si les van a permitir estar o no estar, acorde a ley. Es decir, les negocian. ¿Quieres formar parte? Si quieres formar parte, mira, en proporción a, te toca, vas con tu capital, ¿no? Y en este caso, teniendo en cuenta que yo tengo la mayoría del accionariado, te toca tanto, ¿no? En sí, ¿el nombre de la empresa se fortalece? Sí, porque la empresa va a mantenerse, es la que ha absorbido a las otras. Y respecto al patrimonio, el patrimonio se va a ampliar. ¿Habría que hacer qué? Modificación de estatuto. ¿Por qué? Por ampliación, por aumento de capital. A su vez, ¿cuál es el procedimiento para esta fusión? El procedimiento para esta fusión, ya acorde a ley, es la siguiente. Primero, ¿quién es el que decide realizar la fusión? ¿Quién? La Junta General, ya sea de accionistas o los socios. Ellos deciden realizar la fusión. ¿Quién nos informa al resto de mortales que formamos parte de la sociedad? El directorio. Y si no hubiera directorio, el gerente. Él o ellos se van a encargar de manifestarnos que hay un acuerdo previo para realizar una fusión. ¿Y cómo? En principio, al convocar a los accionistas, la mayoría absoluta de los accionistas tienen que determinar
que se va a realizar la fusión. ¿Desde cuándo nosotros tenemos idea de lo que es mayoría absoluta? Desde que sabemos que cuando se convocan hay dos momentos, la primera convocatoria y la segunda convocatoria. En primera convocatoria vamos a tener mayoría absoluta cuando tenemos los 2/3. Y si hacemos matemática, ahora que está de moda hacer matemática, estaríamos en el 66% hacia arriba. Si estamos hablando de segunda convocatoria, la mayoría absoluta estaríamos hablando de los 3/5. Y haciendo matemática estaríamos en un aproximado de 60%. Ese es el porcentaje que deben de tener los accionistas con voz y voto para efectos de acordar una fusión. Luego de eso, tenemos el proyecto de fusión que va a tener una vigencia de 3 meses. Pasados esos 3 meses, y si no hay mayor, digamos, pronunciamiento, pasaríamos a convocarla ya públicamente, teniendo 10 días para hacer esa actividad. Una vez publicada, tenemos que hacerlas en 3 oportunidades, con intervalos de 5 días por cada publicación. Primera publicación, a partir del día siguiente 5 días, otra publicación, otros 5 días, otra publicación, otros 5 días. Entonces, ya estamos en la parte de las publicaciones. Luego, yo que soy accionista, pero que no me he enterado en ningún momento de que el total de los accionistas decidieron realizar la fusión, me entero por el periódico que va a realizarse una fusión, pero yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y lo manifiesto. Envío una carta notarial a la Junta General y expreso mi oposición firme a la realización de esa fusión. Tengo 30 días para efectos de plantear mi derecho de oposición. Pasado esto, yo ya he manifestado que no estoy de acuerdo y por tanto mejor me separo. Es así que luego viene a continuación la realización de la escrituración y formalización de este proyecto y su posterior inscripción en el registro. Luego de ello, si yo he decidido separarme y por ello me he opuesto, tengo todo el derecho ya de formalizar mi separación y solamente los que se mantienen van a formar parte de la nueva empresa, ya sea por incorporación o por absorción. Pero yo que me opuse, planteé mi posición de no estar de acuerdo, me abro de esa sociedad, me entregan en todo caso la parte que me corresponde, no es que liquidan, sino me entregan lo que me corresponde por haberme opuesto y por haber manifestado y prácticamente no formo parte de esa fusión, de esa o incorporación o absorción societaria. Es así como se maneja este tipo de procedimiento o transformación o reorganización de una sociedad. La siguiente sesión va a ser sobre la escisión y sus clases. Hasta aquí nosotros habríamos visto ya todo lo que corresponde a fusión. Vamos a hacer un recordaris. La fusión entonces es cuando se reúnen 2 o más sociedades para formar una sola, nueva, o mantener una ya existente que es más fuerte que las otras que van a ser, digamos, agregadas a ella. ¿Que hay un procedimiento? Sí, hay un procedimiento. El procedimiento implica que se publique en el periódico y que, obviamente, en el diario de mayor circulación nacional, sí. Implica también que alguien se oponga y que se respete la oposición y luego que se abra, digámoslo así criollamente, de esa sociedad, haciendo valer sus derechos, recogiendo lo que le corresponde y, entre comillas, liquidando, porque no se liquida nada de la sociedad, sí, también se admite. También es factible que antes de nada, antes de hacer ningún proyecto, para efectos nada más de realizar la fusión, tengan que tener los accionistas una mayoría absoluta para ello, sí, teniendo en cuenta la primera y la segunda convocatoria, 2/3 y 3/5. Es decir, en concreto, para hacer una fusión, para que una sociedad
se fusione con otra o desaparezca porque va a ser incorporada por otra, ¿es necesario tener una formalidad? Sí. Es necesario también que esta formalidad tenga en cuenta a los acreedores de esas empresas, que obviamente que van a ser los que se van a oponer, sí. Hay que tener en cuenta también que antes de hacer ninguna fusión, uno se tiene que quedar muy en claro el tema de las responsabilidades, sí. Entonces, ¿esto acaso no es una especie de liquidación? Sí, pero no es una liquidación propiamente dicha, con la formalidad que más adelante veremos que nos da la misma ley. Es una reorganización, es decir, ya no voy a formar mi sociedad, o no, ya no voy a ser una sociedad independiente, sino voy a formar parte de un grupo más grande. O desapareceré en el intento, pero tendré algunos derechos que me van a sobrevivir a lo que inicialmente fue, y probablemente, porque también ese tipo de cosas se hace como decisiones coyunturales, ¿no? Antes de perder, prefiero juntarme con otras y seguir adelante con el dinamismo de esta empresa, pero ya formando parte de otra. Muy bien, entonces los estaríamos esperando para la siguiente sesión, que corresponde a escisión y clases. Hasta aquí todo lo relacionado con la fusión. Espero que les haya gustado y los espero para la siguiente sesión. Muchas gracias.